Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de encuentro, de diálogo y de experiencias en esta sección de perfil juvenil llamada Voces Juveniles. Mi nombre es Daniela y hoy nos encontramos de manera virtual con un invitado muy especial, así como todos y todas quienes han pasado por este espacio en esta nueva temporada de Contacto Radio. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Nicolás Moya y el micrófono es tuyo, Nicolás, para que te puedas presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joan Nicolás Moya Ortiz. Soy estudiante de la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pues estoy en octavo semestre ya de Derecho, ya culminando si Dios quiere. Pues ya eso sí En, a grandes rasgos. en octavo semestre me dices que estás. Octavo semestre, sí. Ah, vale, Nicolás. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Eres bastante, bastante joven. ¿Qué te Sí, hizo llegar jovencito. a estudiar al eje cafetero, no? Pues prácticamente porque aquí mi mamá pues se vino a ver como desde el 2011, 2012 más o menos. Entonces, pues ella fue prácticamente la que me trajo a estudiar acá ya hace 4 años más o menos. Ya, pero tú terminaste acá en Neiva, ¿no? Sí, yo terminé el bachillerato allá en Neiva, estudié en un colegio público, en el Promoción Social, no sé si de pronto lo conocen. Sí, en el Salí presunto. Queda muy cerca de la egresado de universidad. ahí, sí, a las surcolombianas. Pues salí egresado de ahí, pues ya apenas culminé los estudios allá, pues hice el trámite para entrar a estudiar aquí en la sede de la Gran Colombia de aquí de Armenia. Digamos que cuando decidiste estudiar Derecho, por ejemplo, ¿te motivó algo? ¿Hubo alguna motivación fuerte por parte de tu familia o fue más personal o de Sí, pronto el fue más que contexto? todo personal, sí. Fue más que todo personal porque pues, en la familia pues sí, no había como un estándar así, digámoslo, por cumplir. Era pues estudie, pues si no estudia, pues listo, pues nosotros lo apoyamos en lo que sea. Pero pues sí, apenas vieron que pues, como que me entusiasmaba mucho el tema del derecho, como, pues trataron como de inculcarme ese tipo de cosas, por así decirlo, que a mí me apasionaba mucho todo lo que tenía que ver con competencias ciudadanas y todo eso. Con las ciencias Entonces, pues sí, sociales. con ciencias sociales, y entonces pues me encaminé fue más que todo por el derecho porque pues era como prácticamente lo que pues tenía el concepto de que resolvía todo en pro de la comunidad, ¿no? Pero pues viene uno dando cuenta de que hay que respetar todo lo legal y todo eso, que Claro, no siempre puede hacer todo bien. claro, sí, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que saber manejar eso. Y digamos Sí, ahora que estás estudiando la carrera de Derecho, ¿te has intentado como dejar llevar un poco por cierta rama del derecho, ya sea la penal o, o el derecho sí, administrativo, por ejemplo? sí, hay, pues, por el momento es que es muy complejo por lo que a medida que van avanzando los semestres, pues uno se va entusiasmando por diferentes ramas, ¿no? Pero actualmente, pues ya que estoy próximo a culminar, me apasiona mucho lo que tiene que ver con lo comercial y todo lo que tiene que ver con contratación estatal también. Igual va muy, muy de la mano las dos, todo lo que tiene que ver con derecho comercial y pues la contratación estatal, pues ya sí es un tema muy interesante y que pues está prácticamente nuevo porque eso está apenas conociéndose a nivel Colombia. ¿En qué consiste la contratación estatal? La contratación estatal tiene que ver con todo lo que contrata el Estado con personas, bien sean naturales o jurídicas, que las personas naturales pues son los ciudadanos y las jurídicas pues vienen siendo las empresas, ¿cierto? Entonces, pues, por lo menos que el Estado esto tiene una necesidad de contratar una vía, digámoslo así. Entonces, el Estado pues abre un proceso bien sea de licitación o porque hay diferentes tipos de contratación a nivel Estado. Entonces, por los diferentes medios de contratación, pues la entidad abre un proceso en el cual las personas naturales o jurídicas pueden entrar a ser parte del proceso y pues ya mirar a ver, analizar la mejor propuesta, la mejor oferta y pues ya por medio de esa propuesta contratar. Que prácticamente pues un proceso bien sustancioso porque sí es largo, pero pues prácticamente la mejor opción en cuanto a analizar todos los factores que conlleva un contrato. Entiendo. Ah, ok. ¿Y ya tienes más o menos en dónde quieres especializarte? Pues
me gustaría, pues, primero en la universidad, porque pues en la universidad esto ofrece una buenos métodos de especialización, una buena rama, y ya después me gustaría en la universidad, en la tecnológica, en la de allí de Pereira, o si no en la de Manizales, que también pues son las dos muy buenas. Y que te quedan cerca. También, sí, sí, relativamente, Pereira que haya 40 minutos. Exacto. Ah, bueno, listo. Gracias, Nicolás, por compartir con nosotros, digamos, las ambiciones que tienes ahorita próximo a que termines de graduarte, ¿no? Recordamos que esta semana nuestro tema transversal en Contacto Radio es la eutanasia y que en Colombia, digamos, la eutanasia es legal desde 1997, pero que tan solo hace unos pocos años atrás, desde el 2015, bajo la sentencia 970, pues se comenzó a reglamentar, ¿no? Que comenzó siendo la eutanasia solamente para las personas que tenían podían acceder a la eutanasia en su momento. Bajo esa sentencia, las personas que tenían una enfermedad terminal, pero ahorita pues las cosas han cambiado un poco y recientemente con los casos de eutanasia que hemos tenido, por ejemplo, de Marta Sepúlveda, que se convertiría en la primera persona en acceder a la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal, sino que se trata de una enfermedad degenerativa y que se encuentra pues en un estado avanzado que le impide su movilidad y que le produce, genera muchísimo dolor, ¿no? Sin embargo, pues creo que a pesar de esa nueva resolución que se emitió en julio de este año, que no solamente las personas deban eh, tener acceso a la eutanasia por tratarse de una enfermedad terminal, sino que también de una enfermedad que sea en el estado avanzado y que sea degenerativa, que ahora pueden acceder esas personas. Por eso fue que Marta Sepúlveda, pues digamos que optó por tener la eutanasia. Sin embargo, a pesar de esa reglamentación que se ha dado por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, pues se ven las fallas del sistema frente al acceso a ese derecho de la eutanasia, ¿no? Y ese mecanismo que ha fallado por parte de las autoridades competentes para garantizar ese derecho en el país. Entonces, y aún así, pues esta señora eh, ya se emitió, un juez de Medellín emitió, digamos, la sentencia para que pudiesen lograr Volver a darle analizar el caso, sí. exactamente y le indicó a Indocol, que es la IPS, a cargo del caso de ella, que pues tenía que garantizarle su derecho, que volver otra vez a generar unas fechas para que pues, se le pudiese practicar la eutanasia, ¿verdad? El Entonces, derecho a morir dignamente, sí. exacto. Hablando de eso que tocas ahorita del derecho a morir dignamente, Nicolás, no sé si tú pudieses explicarnos en qué consiste ese derecho. Bueno, pues eso para empezar es un derecho fundamental, ¿no? Es un fundamental a morir dignamente, o si mejor se puede explicar, el derecho a la vida digna. ¿Por qué? Porque pues, en ese caso, en la mayoría de personas que aplican para la eutanasia, pues como bien lo dijiste, desde 1997 pues se ha venido, y es más que todo avances jurisprudenciales, porque no fue sino hasta el 2015 que se sacó como tal una ley La que reglamentación. sí, que es conocida como la ley de la eutanasia, por así decirlo. Pero anterior a eso, pues, era más que todo avances jurisprudenciales, que las personas siempre tenían que poner acciones de tutela para poder acceder a ese derecho a morir dignamente, porque a nivel constitucional es un derecho fundamental. Que debe ser garantizado por lo mismo de ser un Sí, derecho fundamental. como todos los derechos fundamentales, el Estado está en la obligación de garantizar el cumplimiento y que todas las demás personas respeten los derechos fundamentales. Claro, la eutanasia ha sido regulada judicial o legislativamente. No, es más que todo judicialmente, pues, como lo venía diciendo, es más que todo esto, avances jurisprudenciales que eso pues la sentencia, no, siempre la profiere la Corte Constitucional. ¿Y por Y qué la que Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional es la que se encarga de revisar aquellos casos en los que se estén viendo vulnerados. afectados los derechos fundamentales de las personas. Claro. Digamos que es la eutanasia, podríamos decir que una forma de garantizar una muerte digna de acuerdo con la dignidad humana. En pocas palabras, sí, O lo que tú es decías, más que digamos, todo eso, sí. de una vida digna.
Sí, sí, porque se trata de eso, por lo menos de que una persona como los, sí, la enfermedad que tenga, que se demuestre que es una enfermedad grave e incurable, perdón, pues eso conlleva pues que la persona tenga muchos dolores, que tenga muchas enfermedades secundarias, por así decirlo, a raíz de la enfermedad de base. Entonces, pues todo eso hace pues, se le produzcan como dolores intensos que no permiten que la persona tenga un desarrollo digno de su vida, que es en pocas palabras lo que es. Que ahora impide realizar muchas funciones normales de su vida, ¿no? Sí, claro. Y es ahí cuando, digamos, choca un poco por el hecho de que otras personas quisiesen como regular eso, o sea, quieren como intervenir en las decisiones de otras personas, ¿no? Cuando no saben también el dolor por el que están atravesando, Sí, claro, dolor es que ajeno, ¿no? ninguna persona sabe el dolor que otra persona tiene. Donde eso fuera fácil, pues, donde toda persona supiera el dolor que otra persona tiene, pues, ya eso hace rato lo hubieran reglamentado. Pero pues como no se sabe, entonces, por Igual eso todavía mismo estamos en un país bastante conservador que se rige mucho por la y iglesia, bastante ¿no? católico. Sí, eso podría Exactamente, decir. que digamos le impide tomar ciertas decisiones. Pero incluso pues hay que aclarar que Colombia es el único país a nivel Latinoamérica que Así es, pues que tiene prácticamente tiene como despenalizada reglamentada, y sí, despenalizada despenalizada como tal la la eutanasia. eutanasia. Y en el mundo el único país que tiene legalizado el suicidio asistido, que es diferente, es Suiza, Ujú, sí. donde es muchísimo más fácil, digamos, acceder a un fármaco que Sí, pues, pueda terminar con la incluso pues vida. ya hablando de el suicidio asistido, pues tú hablaste de que en este año se amplió de que ya no tenía que haber una enfermedad grave o incurable, perdón, para poder acceder a la eutanasia, ¿no? Ajá, en julio de este Y año, sí. se despidió, sí, se pidió la sentencia, la C-233 del 2021, eso fue en la sentencia. Y en esa sentencia pues nos dicen que además de que pues, se debe autorizar la eutanasia para las personas que no tengan una enfermedad grave e incurable, se, como que se amplía el lapso para que por lo menos los médicos o personas que ayuden en dicho procedimiento no se les judicialice por homicidio por piedad, porque antes de la expedición de esa sentencia, a las personas que presentaban la solicitud de eutanasia y no tenían una enfermedad grave e incurable y aún así lo Se le autorizaban, sometía al procedimiento. se les sometía al procedimiento, sí, a los médicos lo procesaban por homicidio por piedad. Entonces sí o sí pues, era una pena privativa de la libertad, Que entiendo cosa que eso que tiene pues, más o menos como mínimo 4 años o 5 años de cárcel, ¿no? sí, algo así. Sí, viene siendo, eso se maneja por meses, pero pues si uno hace la conversión, sí viene siendo más o menos como Entonces, 4 o 5 años. ¿cuáles son actualmente los requisitos para solicitar una eutanasia? Actualmente, pues prácticamente se tienen los mismos que en la sentencia, los que habían desde 1997, pero haciendo la salvedad de que ahorita la persona puede presentar la solicitud sin tener una enfermedad grave o incurable. Que Entonces, pues, sencillamente muestre, imagino con un certificado médico, sí, ¿no? tiene que haber un Avalado por el... certificado médico, sí, siempre tiene que haber un certificado médico porque pues, si no se deja como tal a la ciencia, porque en pocas palabras son los médicos los que saben, pues cualquier persona podría presentar Entiendo que también la cuando se solicitud. solicita esa eutanasia, para tomar una decisión frente a la misma, se reúne un comité científico alrededor para tomar esa Sí, decisión, que son un médico es, especialista en la enfermedad que ujú, está en ese momento, que afronta al paciente en ese presentándose. momento, que presenta la eutanasia. También está, por otro lado, un Ujú. abogado y creo que un familiar, no sé si no estoy mal. Es un abogado, el médico y...
y creo que un familiar también tiene Sí, que estar ahí pero presente. más que todo es un comité interdisciplinario ya como tal de la EPS, que es la que se encarga de, pues, de analizar como tal el caso en sí. Entonces se reúnen pues, diferentes esto, personas del que componen el equipo interadministrativo de la EPS y pues son las que se encargan de mirar a ver si se puede autorizar o no el procedimiento. Se encargan de tomar la última decisión, ¿no? Exacto. La EPS la Corte Constitucional le exige a la EPS que no vulnere ese Sí, derecho, ¿sí? después desde 1997 se tiene ese requisito de que la persona por lo menos presenta la solicitud de eutanasia, pero pues la EPS es la que tiene que entrar a analizar si la persona cumple o no con los requisitos Claro, para poder acceder a dicho derecho. claro. Ahorita que estábamos hablando un poco de lo que dijiste de las últimas, digamos, cosas que se le agregaron a la resolución de este año, en donde habías hablado de que de lo del suicidio asistido y que si digamos un médico pues apoyaba, daba parte como de recibir bien la solicitud de eutanasia y que antes del 2021 entonces eso era ilegal y el médico podía tener ciertas represalias, ¿no? Ujú. Esa, digamos que ante la negatividad o renuencia del médico encargado de realizar ese procedimiento de eutanasia, digamos que se abriría alguna sanción o investigación disciplinaria en contra de él o ella, En contra del médico. de si se llegase a negar actualmente a realizar. Actualmente, sí, eso se viene manejando más que todo como en el ámbito de, de la objeción de conciencia, porque obviamente no ninguna persona está obligada a lo imposible, y si de pronto la conciencia o la creencia que tiene el médico no le permite, digamos, desarrollar un procedimiento como ese, en caso tal, digamos, que fuera un aborto, pero en este caso una eutanasia, la EPS está en la obligación de brindarle y de cambiar el médico, pero no se les puede, es decir, no se les puede como tal hacer abrir Una un proceso investigación disciplinaria. interdisciplinario, sí, no se puede porque el médico está en la total facultad de que si la conciencia no se lo permite a él, pues él no lo hace. Pero pues la EPS sí tiene que, después de que ya esté autorizado todo, tiene que brindarle el cumplimiento del derecho y el procedimiento a la persona. Claro, claro, lo que tú dices, lo de la objeción de conciencia, ¿no? Si roza un poco Ujú. con sus creencias propias, perdón, pues no está en la obligación de practicar ese procedimiento, ¿no? Entonces me dices que la EPS entonces tiene como la facultad de determinar a otro médico o médica de realizar el procedimiento. Sí, exacto. Ok, vale, ya nos quedó creo que bastante claro esa parte. Tenía esa duda desde hace rato allí. Por otro lado, te quería preguntar, Nicolás, que si tú estás de acuerdo con la eutanasia y por Sí, yo qué. sí, sí estoy de acuerdo porque, es decir, es lo que decía hace ratito, como si uno si uno pudiera ponerse en los zapatos de la otra persona y vivir lo que esa persona vive, de sentir los dolores que esa persona siente con esa enfermedad, uno entendería por qué la persona está solicitando ese procedimiento. Pero pues como eso no se puede, entonces a uno le queda fácil decir, no, pero es que para qué la persona se va a morir, si eso uno puede seguir viviendo, todavía le queda mucha calidad de vida, todavía puede vivir, todavía le queda mucho por hacer, todo lo que uno pueda decir. Entonces uno dice, no, pues que no se lo hagan, pero pues analizando todo ese punto de vista, sí es muy bueno de que la legalicen, porque pues ya de por sí está autorizada, pero de que se promulgue una ley como tal de que ya existe un procedimiento claro y unos requisitos concisos para poder, para que cualquier persona que demuestre que presenta una enfermedad X o Y y Cumpla que, con los y, requisitos, sí, acceda a la que eutanasia dicha enfermedad le cause unos dolores intensos, pueda acceder y que esos dolores se acaben. y que tenga el Pero pues, derecho a morir pero pues dignamente.
lastimosamente estamos en un país que se deja llevar mucho por lo católico y tiene mucha influencia todavía de la parte católica. Pues por eso esos avances no se han podido tener. Así es, significa un obstáculo también para la toma de decisiones, que no debiese ser así, por supuesto. No, por todo lo que tiene que ver con división de poderes y todo eso. Sobre todo porque está en la Constitución así proclamado, ¿no? Que ya somos un Estado laico, debiese cumplir. Sí, claro, Entonces, se debería de cumplir, pero pues siempre, de ahí a la realidad es algo diferente. por eso mismo es un estado laico, porque se tienen en cuenta todos los puntos de vista. Así es. Bueno, Nicolás, yo creo que por ahí cerramos la ronda de preguntas frente a la eutanasia. Inclusive ya sabiendo que tu postura frente a la eutanasia pues es positiva, de que apoyas a la eutanasia, me gustaría que manejásemos una dinámica ahorita que he implementado, digamos que en esta nueva sección que hemos abierto en Contacto Radio de Voces Juveniles, en donde la dinámica consigue en lo siguiente. Pues ya que no te tengo aquí de manera presencial, pues sería aquí de manera virtual. Y es que pudieses decirme desde tu punto de vista como joven, ahorita que ya casi terminas tus estudios, como colombiano, como también un chico que salió de un colegio público, eh, digamos, ¿qué es lo que a tu consideración a los jóvenes de Colombia, qué les falta y qué a tu consideración les sobra a los jóvenes de Colombia para asumir, digamos, las riendas de este país y transformarlo y cambiar sus realidades, que a veces suelen ser muy desiguales? Bueno, les sobra mucha fuerza, eso sí. Los jóvenes actualmente tienen mucha voluntad por querer cambiar la actualidad del país, porque para nadie es un secreto de que el país como está mal, desde Así todos es. los puntos de vista, desde el punto de vista laboral, económico, cultural, está demasiado mal y por el camino incorrecto. Entonces, eso le sobra, le sobra mucha voluntad, mucha fuerza, mucha persistencia por querer cambiar todo eso. ¿Qué le falta? Le falta sentar un poco más la cabeza y entender de que no, es decir, a pesar de que pues como todos sabemos, acá en Colombia todo se ha conseguido luchando y En las todo calles. lo que sí, en las calles y todo, falta sentar un poquito más la cabeza en ese lado, de que por más de que uno dañe, de que uno haga, de que uno esto, pues no le termina poniendo cuidado a uno por ese lado. Hasta determinado punto sí, pero llega un punto en el que se daña un poquito más o esto marcha un otro poquito y ya le dejan de poner cuidado a uno. Pues, tenemos el ejemplo del paro pasado, de que de un momento a otro todo se acabó y Y no ahí se quedaron logró las poner cuidado a cosas. nada. Y ahí quedaron las cosas. Entonces hay que tratar de mirar como otras alternativas, aunque pues, actualmente están los consejos municipales de juventud. Exacto, sí. Entonces ya se está por ese lado, pues la juventud metiendo más por el lado político Entendiendo es- que ese espacio político está destinado para los jóvenes en los CMJ. se entiende. Vamos a ver si en la práctica es así, porque Pues pues, esperamos que sí. Bueno, Nicolás, ojalá sí, porque muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo, por haber accedido a esta entrevista, por hablar un poco acerca de la eutanasia. eh, y esperamos, bueno, tal vez en otro espacio de contacto tenerte y seguir viendo por otras partes. Nos encontramos nuevamente en Espacio de Contacto Radio para realizar una entrevista, para hablar un poco también acerca de la eutanasia, que es nuestro tema transversal en esta semana de contacto. Le damos la bienvenida pues a Alejandra. Quisiera que ella se presentara. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Álvarez, médica egresada de la Universidad Surcolombiana. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber accedido al espacio, a esta entrevista, por haber sacado el tiempo, porque sabemos que pues mantienes el tiempo un poco atareado. Alejandra, Con quisiera que nos gusto. contaras de pronto acerca de ti, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de estudiar medicina? ¿Cómo te interesaste? Digamos que fue algo que decidiste desde muy pequeña o fue algo que más bien con lo largo del tiempo pues pensaste que podías estudiar.
Pues bueno, Daniela, la decisión de medicina era desde pequeña, desde que yo iba a un consultorio, yo siento que admiraba a las médicas, me gustaba la acción que ellos hacían, me gustaba que me quitaran mi dolor. Eran actos muy ingenuos, ¿no? En ese tiempo uno pensaba que todo era maravilloso, todo era simplemente tocar y curar y ya, ¿no? Que era mágico, ¿no? Un acto de magia. Esa idea que me vendían a mí una médica, un médico, esa idea que ellos tenían, ese poder que que yo de pequeña veía que tenían para quitarme mis dolores, yo decía, ve, yo cuando grande quiero ser como ellos, ¿sí? Pero es algo como su merced lo dice muy mágico, ¿no? Porque después de que su merced entra sabe que no es tan mágico. Pero así lo hacen Eh, ver los médicos y los médicos, ¿no? a los niños todavía sí, a los adultos no tanto. Pero al igual eso es bonito, me parece. Sí, bueno, entonces desde pequeña yo dije, listo, yo admiro esta profesión, admiro a estas mujeres, quisiera ser cuando grande como ellas, ¿no? ¿Y tus padres te apoyaron en También la decisión de estudiar siempre, sí, medicina? claro, todavía está la cuestión de que una hija médica, todavía se ve. Entonces hice todo mi bachillerato en el Liceo de Santa Librada. Sabía que si quería ser médica tenía que esforzarme mucho. Entonces decidí ingresar a la técnica de inglés para reforzar mi inglés. Decidí hacer 2 años de pre-IELTS consecutivos para poder reforzar los conocimientos, la práctica de lectura, de compresión y todo eso. Estar leyendo literatura para afianzar más. En el 2010 se presentaron las pruebas, fui la segunda, lo más bajito para lo que se venía aquí en adelante. Uf, Wow. ahora está abrupto. Yo entré con 67 para ese entonces y ahora haciendo la conversión tienen que entrar con 76, 78, esos Yo creo que también de la demanda que se ha dado en medicina, exactamente. los Ujú. cupos cada vez más limitados. Que presenté el premédico nuevamente, después de que estudié en el premédico vuelva a presentar las pruebas. Esta segunda vez que presenté las pruebas ya me fue muchísimo mejor. Comencé en el 2011 a estudiar medicina. En medicina son 12 semestres más un rural. Entonces, la carrera más el rural terminé en el 2018. Después de que salí en el rural en el 2018, yo dije, bueno, todavía tengo dudas de realmente en qué me quiero especializar, si me quiero ir por la parte administrativa de la medicina o por la parte clínica, ¿no? Porque su merced durante la carrera se va dando cuenta que hay unas especialidades chéveres, hay otras que usted realmente dirían, no quiero dedicar mi vida a esto porque no es lo mío. Entonces yo me dije, bueno, hagamos un pause, hagamos una especialización chévere que me ayude a entender más acerca, digamos, de la estadística de la medicina, de la parte de la salud pública, entonces decidí comenzar con epidemia. ¿En dónde realizaste la especialización? Ah, y también la surcolombiana. Ah, ok, no sabía que contaba la surcolombiana con una especialización en... Busco de sangre y de cepa. Sí, ya vemos, orgullosamente surcolombianos. Bueno, Orgullosamente. Alejandra, como ya lo había dicho desde un principio, te lo había comentado, pues el tema transversal de esta semana es la eutanasia. Y pues para nosotros también es importante, digamos, saber desde el punto médico también como qué opinan las personas jóvenes, y ya sabemos que pues eres bastante joven. Entonces, por eso, primero, no sé si nos podías explicar en términos médicos qué es la eutanasia, o sea, en qué consiste la eutanasia. Bueno, literalmente y como definición así pues de libro, la eutanasia es eso, ¿no? Es como es el proceso, es el acto de provocar la muerte en una persona. ¿Sí? ¿Qué Y diga, persona? Una ajá. persona enferma. Ujú. En una persona enferma, en una persona que tenga un dolor y un sufrimiento irremediable, intratable, incurable. Bueno, la eutanasia es provocar la muerte, ¿sí? Ujú. De entrada uno dice, uno provoca la muerte pues, con una inyección letal, ¿cierto? Se utiliza el medicamento que esté avalado para eso, se le aplica el medicamento al paciente, ese medicamento lo que va a provocar en el paciente pues, es un paro cardiorrespiratorio, que es lo que va a terminar pues acabando con la vida de esa persona. Durante la inyección durante el proceso de inyección de esa ampolla, de ese medicamento, el paciente obviamente no va a sentir dolor, no va a sentir agonía ni nada de eso, porque pues está totalmente sedado recibiendo dicho medicamento. Digamos que esa es como la forma de la eutanasia activa, ¿no? Yo provoco que esa persona haga su paro cardiorrespiratorio que lo va a conllevar a la muerte.
Pero también se puede hablar de una eutanasia pasiva, que es simplemente el hecho de sumergirse en no hacer nada. Entonces tenemos a un paciente con su enfermedad que lo está matando, que no hay una cura, que está en agonía todo el tiempo, y nos hace un choque, nos hace un paro, perdón, nos hace un paro. Nosotros como momentos que debemos hacer, reanimarlo, ¿sí? Digamos que esa es nuestra función, ¿sí? Nuestro juramento, reanimar a ese paciente para salvar la vida. Pero si ese paciente está con su proceso de eutanasia, simplemente ese paciente que yo sé que lo puedo reanimar, no lo reanime. Wow, no Para sabía que el que curso de qué la enfermedad interesante, ¿sabes? natural haga su transcurso solito. Entonces, un O sea que la paciente que yo pasiva sé es que de si yo lo manera reanimo, natural. exactamente, que si yo lo reanimo, lo salvo por ese momentico, más no le voy a curar nada de lo que tiene, ¿sí? Quizás le pueda alargar unas cuantas horas de vida, unas cuantas semanas, pero igual el dolor va a persistir. Entonces simplemente lo que se hace en la pasiva es no hacer nada. La mayoría de esos pacientes son pacientes que están en UCI, ¿no? Son pacientes que están postrados, son pacientes que están sedados, que se supone que ellos no están sintiendo nada. ¿Sí? Así como hay otros que claramente sí pueden estar sintiendo, y lo que se puede hacer en ese caso es tratar el dolor para que no sientan esa parte. O sea, por ejemplo, lo de la señora Marta, ella tiene una ELA. Ahí está por entendido que ella nunca se va a curar de su ELA, y que todo lo contrario, es una enfermedad totalmente progresiva, que va a avanzar, que Degenerativa. dependiendo del estado, exactamente, que dependiendo en qué momento se diagnosticó, así mismo será los años de expectativa de vida que tenga esa paciente. Pero es simplemente eso, una expectativa de vida a corto plazo, más no una cura. Y todo lo contrario, va a ser una enfermedad que poco a poco va progresando, poco a poco va degenerando y poco a poco va limitando de una manera hasta que ya no se valga por sí misma. Alejandra, ¿y bajo qué circunstancias, digamos, el médico que tiene el deber de realizar este procedimiento eutanásico puede negarse a practicarlo? Ok, hay una cosa que se llama objeción de conciencia, ¿no? Ujú. Que es la que se utiliza para el caso de la eutanasia, para el caso de los IB, que son las Los interrupciones abortos. voluntarias del embarazo. Exactamente. Entonces, yo, un ejemplo, ¿no? Por ser católica, por mis creencias, por mi crianza, por mi ética, yo no estoy de acuerdo con el aborto ni estoy de acuerdo con la eutanasia, ¿cierto? A mí, pues, el Estado, ni la IPS, ni la EPS me van a obligar, pues, a inyectarle al paciente esa inyección letal, ni me va a obligar, pues, a yo hacer el aborto a la niña o a la mujer que quiera hacer el aborto. Pero así como a mí no me obligan a hacer el procedimiento, yo tampoco puedo obstaculizarles a ella el proceso que tienen por derecho. Entonces, ¿qué hago yo? Hago la recepción del caso, si yo soy objetora de conciencia, ¿no? Hago la recepción del caso, la historia clínica como debo hacer, se hace, se escribe, se informa lo que la paciente está solicitando y simplemente lo paso al comité interdisciplinario o activo el protocolo de qué es lo que la paciente quiere para que ya quede en manos del médico que no es objetor de conciencia o el que está preparado para eso, certificado para eso, para que pueda llevar a cabo el proceso. Digamos, a mí no me obligan a hacer el procedimiento, pero yo tampoco puedo negarme a no activar un protocolo y no atender a esa paciente. Ahorita con lo que estabas diciendo, me gustaría saber si tú estás de acuerdo con la eutanasia. Yo personalmente sí. Yo personalmente sí estoy de acuerdo con la eutanasia. Literal, vivir, la palabra solamente vivir significa uno estar bien, ¿no? O sea, vivir en sierra, si yo estoy viva es porque cuento con salud, cuento con una solvencia Las emocional, porque condiciones eso no es básicas solamente para garantizar una calidad de vida, ¿no? exactamente, esto no es solamente física, sino también una oportunidad mental, emocional, física. Si yo ya no cuento con ninguna de estas, se me cae de una vez todo lo de la definición que es salud. O sea, salud, según la salud de la OMS, es todo un proceso social, psíquico, físico. El hecho de que la eutanasia se legalice totalmente, ¿sí? O el aborto, dejen de ponerle tantas trabas, no quiere decir que se está obligando a la persona, que toda la persona que tenga una Por supuesto. enfermedad pues matar, se haga. O sea, simplemente para los, se pone el derecho. Si su merced Claro, quiere, lo y se hace. Si su merced regula, que es pues no lo lo que hace. queremos, ¿no? Regular Exactamente. estos derechos Exactamente. también. El alcohol es legal. ¿Mm? Pero si yo sé que me hace daño, pues yo no lo tomo. Si mi compañero lo toma, pues feliz, bien por él. Cada quien es autónomo. El hecho de que sea legal no quiere decir que sea obligatorio. Exactamente.
Bueno, Alejandra, gracias por compartirnos tu posición frente a la eutanasia también. Me gustaría que para finalizar, digamos, la entrevista, hiciéramos una dinámica que he intentado implementar con las personas a las que he podido entrevistar. La semana pasada entrevisté a unas personas también jóvenes respecto a su posición frente al aborto y ahorita pues esta semana con lo de la eutanasia. Les estoy preguntando qué creen que les falta a los jóvenes de este país para cambiar su realidad, la realidad de este país. ¿Y qué creen que les sobra a los jóvenes de este país? ¿Qué le falta a los jóvenes? Pensar un poquito más allá y aprender a que deben independizarse como sea. ¿Independizarse de quién? De su papá, de su mamá, de sus hermanos. Eso creo que le hace falta, que sean un poquito, que tengan la visión más de que yo quiero ser independiente a toda costa. Cuando su merced se mete en la cabeza es que yo quiero ser independiente, su merced comienza a hacer lo que sea por tratar de salir adelante. Eso, bueno, estoy hablando, no sé, estoy hablando muy en cuestión de profesional, ¿no? ¿Qué les falta también a los jóvenes para cambiar qué nos falta a nosotros para cambiar el país? El hecho del respeto hacia los demás. El hecho de su merced es decir, quiero salir adelante, pero sé que tengo un mandamiento ético, moral, religioso, no sé cómo lo quieran llamar, que es el respeto. Después de que su merced tenga respeto por alguien, usted es incapaz de hacer daño, incapaz de acabar con la naturaleza, incapaz de acabar con un animal, incapaz de acabar con una persona. Entonces es como eso, ser responsables, nos falta ser un poquito más responsables consigo mismo y un poquito más de respeto con las cosas que no son de nosotros. Bueno, y por otro lado, ¿qué nos sobra? ¿Qué nos sobra? Mucha confianza a veces. Nos falta, yo creo que a veces nos sobra mucha confianza o mucho creer que las cosas pasan y ya, y en algún momento se resolverán, y de alguna forma tiene que fluir esto y dejarlo todo al destino, en vez de tomar la posición y decir yo soy responsable de esto. Vale, bueno Alejandra, muchas gracias por participar de este espacio, por compartir con nosotros, por hablarnos desde pues, tu carrera profesional como médica y pues nada, espero que nos veamos pronto, tal quizás en otra entrevista. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Vale, bueno, así cerramos este espacio de Contacto Radio. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado escuchando y platicando un rato con nosotros y nosotras. Muchas gracias.